Mis hermanos, mis amigos, a todos, que el Señor les bendiga. Les saluda el pastor José Humberto Gallego. Me es muy grato llegar hasta usted hoy también con el consejo en la palabra de Dios. Leemos por allí en la carta a los Hebreos, en el capítulo número 2, verso 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hasta aquí la lectura de la palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, tú lo llenas todo. Eres omnipresente, omnipotente y omnisciente. Estás en toda parte, todo lo sabes, todo lo conoces, todo lo ves y eres todopoderoso. Muchas gracias porque siendo tú quien eres, te revelas a nosotros y nos da la oportunidad de que podamos conocerte para ser salvos. Te ruego que bendigas a cada uno de los que a diario oyen tu palabra y haz que ésta ilumine sus corazones, despierte la conciencia y cada uno pueda buscarte de corazón para ser salvo. Cada uno pueda tener la convicción de que tú solo y solo tú perdonas los pecados y cambias las vidas. Que solo tú extiendes tu mano para socorrernos porque dependemos única y exclusivamente de ti. Bendiga pues a cada uno hoy también. Te lo pido en tu bendito nombre, Señor Jesús. Amén. El tema de hoy se titula Un descuido o el descuido, algo mortal. Hace algunos años ocurrió un suceso de en un hogar, una señora, un matrimonio, tenían solamente una pequeña niña de escasos 2 años. A ella le fascinaba ver las novelas por televisión. La niña, como todo niño, era inquieta. El esposo salió a trabajar, ella pues se quedó en casa. Resulta y pasa de que la niña se levantó tipo 10 de la mañana, la mamá le dio el desayuno y se sentó a ver una novela por el canal RCN. Estaba tan buena la novela para ella que se olvidó de su pequeña y la niña salió a jugar al prado. Allí en casa había una piscina que no tenía seguridad y la niña cayó a la piscina y simplemente, como no había quien la auxiliara, se ahogó. A las 11 y pedacito que se acabó la telenovela, la mamá salió a buscar a su hija y la encontró flotando en la piscina. Eso fue algo terrible. El descuido de esta dama hizo que perdiera la vida esta pequeña infante. Mi amigo, mi hermano, un descuido en la vida física es mortal, como la historia que le acabo de contar. Cuando uno va conduciendo un vehículo, llame como se llame, y se descuida solamente una fracción de segundos o se duerme, se sale de la vía, se puede estrellar, se puede ir a un abismo, puede pisar a una persona, en fin, puede ocurrir algo por un descuido. En la casa, cuando se dejan medicamentos al alcance de los niños, ellos son inquietos y todo lo quieren probar. Ha ocurrido casos en que los niños se intoxican con algún medicamento. ¿Por qué? Por el descuido de los padres. En fin, en la vida cristiana entonces también hay descuidos. No podemos permitir que esto suceda. Tenemos que estar a cuatro ojos. ¿Por qué?
Tenemos un enemigo que no duerme y él está a la expectativa, buscando una oportunidad que le demos para arruinar nuestra comunión con Dios, para arruinar nuestra vida espiritual. Por eso hay que estar alertas. El escritor a los hebreos, él hace esta recomendación. Es necesario que con más diligencia, hay una cosa que se llama negligencia, otra es la diligencia. El negligente, para él es lo mismo. No, eso lo hago ahora. No, después voy. Después me consagro. Después voy al culto. No, después hago. El negligente, el diligente siempre dice, hay que hacerlo ya. El escritor dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Ahora, ¿qué es lo que escuchamos a diario? Uno, que el Señor viene por su iglesia. Dos, que el anticristo reinará y los que se queden serán carne de cañón. Tres, que hay un juicio para todo ser humano, no importa quién sea, en quien crea, católico, evangélico, protestante, ortodoxo, musulmán, en fin, hay un juicio para todos. Todos compareceremos ante ese gran tribunal a dar cuentas. Y lo que Dios quiere es que usted y yo seamos salvos, o sea, que escapemos de ese juicio, porque después de que el Señor venga por su iglesia, no hay oportunidad para nadie para arrepentirse, para convertirse, para consagrarse, porque se cerró la puerta. Entonces, eso es lo que estamos oyendo. Ahora, dice aquí, no sea que nos deslicemos, un desliz o un descuido, entonces trae grandes consecuencias. ¿Cuántos cristianos han dejado de orar y hoy ya no están en la iglesia? ¿Cuántos hermanos han mirado el mundo por debajo de cuerda y hoy no están en la iglesia? ¿Cuántos comenzaron bien y terminaron mal? Y la pregunta es, ¿cuántos en este momento están mal delante de Dios? Y ellos saben que están mal, pero no quieren arreglar su vida. O sea, hubo un descuido o hay un descuido. Se le abrió la puerta al enemigo y este comenzó a entrar y ahora está en sus vidas, en sus corazones. Y es difícil que es soltarse de esa mano terrible del enemigo, del diablo, de Satanás, del ladrón, de la serpiente antigua. El escritor sigue diciendo, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda, escuche esto, transgresión y desobediencia recibió justo pago. Pregunta, ¿cómo escaparemos quiénes? Nosotros, los que conocemos la verdad, los que creímos al Evangelio, los que leemos la Biblia, los que vamos a la iglesia, los que somos conscientes de esta verdad. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La salvación no es pequeña, es grande. ¿Por qué? Porque la eternidad es grande, es eterna. Si la persona camina de la mano de Dios y no permite un descuido, disfrutará de la vida eterna. ¿Por qué? Porque el Señor le dirá, ven buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero si fue alguien descuidado, que no pensó, que no actuó, que tuvo en poco esto, entonces se perderá. Y es eterna la salvación, pero también es eterna la perdición. Por allí, en el libro segundo de Samuel,
encontramos la triste historia de un hombre que conocía a Dios. Se llama el rey David. No lo voy a leer porque el tiempo no me da, pero le cito esto. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Allí encuentra usted la historia de David, que se descuidó. Él no podía estar durmiendo porque era el capitán, era el rey. Debía estar con su ejército peleando las batallas y se quedó en la casa haciendo ocio, se descuidó y logró la oportunidad del enemigo y le presentó a una mujer muy bonita que estaba desnuda bañándose, y él fue y la miró y se tentó y la mandó llevar a palacio, y ocurrieron cosas desastrosas. Casi, casi que pierde este hombre la salvación. Tuvo que el Señor enviarle a un profeta para que le hiciera un recorderis. Y entonces David reconoció que pecó y se arrepintió, según el Salmo capítulo 51. Encontramos por allí también en el libro del Génesis, cuando el Señor crea al hombre, en el capítulo 2, versículo 15 al 17, y dice la escritura que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardara. Él no podía allí estar ocioso, descuidado, viviendo a sus anchas. No, lleno de pereza. Él tenía que actuar, tenía que trabajar, tenía que obrar. Fue puesto allí para que labrara el huerto y lo guardara. Ahora dice aquí, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. La razón, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Dese cuenta que él fue advertido que no podía descuidarse, que debía de hacer tal y como Dios le había ordenado. Uno, labrar y cuidar el huerto. Aparte de eso, podía comer del fruto de todos los árboles, pero había uno, el cual Dios lo había reservado y le dijo, de él no comas. Pero ¿qué pasó? Según el capítulo 3 de Génesis, el hombre, Adán, descuidó a su esposa. Él no fue el que comió del fruto, su esposa. Él se descuidó con ella. Ella entonces cayó en las garras del enemigo y éste la convenció para que desobedeciera, y ella desobedeció e incitó a su marido para que también lo hiciera. ¿Y cuál fue el final trágico? Dice la Biblia en el versículo 24 de Génesis 3, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dese cuenta. Ahora, encontramos por allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 5, la historia de un matrimonio que también se descuidó y permitió que Satanás llenara el corazón de avaricia y ellos robaran lo que era de ellos mismos, así como lo escucha. Si usted quiere conocer la historia, puede leerla. Hechos capítulo número 5. Él se llamaba Ananías, ella se llamaba Zafira. Vendieron una propiedad y para aparentar que eran buenos cristianos, que eran buenos elementos, que eran siervos de Dios, que buscaban del Señor y que eran consagrados, dice que ellos prometieron llevar ese dinero a los pies de los apóstoles para que se repartiera entre la gente más necesitada. Pero, sustrajeron del precio. Se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, esta herencia o este heredado, esta finca o hacienda, la vendimos, por decir algo, por 20 millones de pesos. Vamos a sacar de aquí al menos 5 y vamos a llevarle allí a los apóstoles 15. Ellos no se dan cuenta de que sacamos platica para nosotros.
Oiga, se robaron ellos mismos, porque la plata era de ellos, la habían dispuesto para la iglesia, pero decidieron hacer esto. Y esto desagradó al Señor. Y dice la escritura que llevaron solo una parte y la colocaron a los pies de los apóstoles. Y Pedro entonces le preguntó a Ananías, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres el precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Escucha esto. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y murió. Y vino gran temor sobre todos los que oyeron esta historia. Él se descuidó. Permitió que Satanás llenara su corazón de avaricia y esto le causó la muerte. Ahora, no solamente fue a él. Si usted lee toda la historia, se da cuenta que su esposa, al ver que él no llegaba temprano, llega también donde estaban los apóstoles y le pregunta a Pedro, ¿vendiste la heredad por tanto? Y ella dijo, sí, Señor. Y él le dice, ¿por qué mentiste? ¿Por qué te confabulaste con tu esposo para hacer lo que no es debido? Ahí están los que enterraron a tu marido y también te enterrarán a ti. Ambos perdieron la vida. ¿Por qué? Por un descuido. El descuido puede ser algo mortal. Mi hermano, mi amigo, mi pregunta en esta hora es, ¿cómo estás viviendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás sirviéndole a Dios con corazón sincero o le estás sirviendo en pecado? ¿Estás aparentando lo que no eres o eres realmente lo que quieres ser? Recuerde, ser cristiano es algo más que decirlo. No es aparentando lo que no vivimos. Dios conoce los corazones. Él es omnisciente. Él es omnipresente. Él es todopoderoso. Él conoce todo. Él lo sabe todo. San Pablo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. No es tiempo, hermano y amigo, de descuidarnos. Es tiempo de estar vigilantes, alerta, orando, leyendo la escritura, vigilando, buscando de Dios, asistiendo a la iglesia y apartándose cada día más del pecado. No se descuide, porque un descuido, mi estimado hermano, mi querido amigo, puede ser mortal. Y a usted, querido oyente, que todavía no ha aceptado al Señor, que todavía no es creyente, la pregunta es, ¿qué está esperando? Pastor, es que no he entendido muy bien. ¿Qué es lo que no ha entendido? Si usted no ha entendido, ¿por qué no busca a alguien para que le explique de una manera que pueda entender? Si usted gusta, puede ocuparme. Llámeme, como han hecho muchos. Me llaman, pastor, no entiendo esto, ni aquello, ni lo otro. Y yo a la luz de la Biblia trato de explicarles lo mejor para que entiendan. No permita que usted se pierda con la oportunidad de salvarse. No se muera de hambre al pie de una comida, ni se muera de sed al pie de un vaso con agua. Jesucristo el Señor quiere salvarlo, pero Él no obliga a nadie. Él invita, Él dice, vengan a mí los que estén trabajados y cansados, que yo los hago descansar. No se descuide, no deje para última hora lo que es necesario hacerlo ya. La salvación se adquiere aquí en la tierra y es ahora mismo, no es mañana, porque la vida no la tenemos comprada. Toma la mejor decisión y seguro que no te pesará. Mis números telefónicos son 311-325-1203 o 300-623-6813. Si necesitas una orientación, si tienes dudas, llámame, que con mucho gusto atenderé tu llamada y te explicaré lo que necesitas saber. Que Dios te bendiga y te guarde y te ayude y que puedas tomar la mejor decisión en tu vida.